Viernes, 20 de septiembre de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9361. Tipo, jurisprudencia. Acción de compensación económica. La exigencia de que se detallen pormenorizadamente los hechos que sustentan la demanda vulnera el derecho de acceso a la justicia. Hechos. Después de la disolución de su vínculo matrimonial, la excónyuge planteó un incidente de compensación económica en el que reclamó a su exesposo el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio por haberse dedicado preponderantemente a las labores domésticas y de cuidado. En primera instancia se condenó al demandado al pago del 30% de los bienes. Inconformes, ambas partes interpusieron recurso de apelación. La Sala modificó la resolución y condenó al demandado al pago del 50% de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. En desacuerdo, el demandado promovió un juicio de amparo directo, el cual le fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el argumento de que la acción era improcedente porque la actora no narró detalladamente los hechos que sustentaban su demanda, pues no precisó en qué consistían dichas actividades, cuánto tiempo les dedicó o cómo realizó la administración, dirección y atención del hogar. Inconforme con la sentencia, la parte actora interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico. La exigencia de que se detallen pormenorizadamente los hechos que sustentan la acción de compensación económica, es decir, que se precisen de forma exhaustiva las especificidades, duración y grado de dedicación a las tareas de administración, dirección y atención del hogar o cuidado de la familia, implica para la parte actora una carga desproporcionada que vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En estos casos, basta con que la persona solicitante señale que se dedicó exclusiva o preponderantemente a las labores del hogar y que acompaña a su escrito de demanda las pruebas que considere pertinentes para acreditar dicha circunstancia, para que las autoridades jurisdiccionales estén obligadas a analizar integralmente el escrito de demanda en relación con las pruebas aportadas y aquellas allegadas para mejor proveer, así como el contexto de las partes involucradas a fin de resolver sobre la procedencia de la acción, pues de lo contrario se invisibilizaría el trabajo doméstico realizado y se atentaría contra la finalidad misma de la compensación. Justificación. La compensación económica consiste en la asignación de un porcentaje hasta por el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes o en el concubinato a favor del cónyuge o concubino que, en aras del funcionamiento del vínculo, asumió determinadas cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro, sin recibir remuneración económica a cambio y que, por ello, al disolverse el vínculo queda en desventaja patrimonial. Su propósito es reconocer el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos e hijas y de otros integrantes de la familia, bajo la premisa de que tiene el mismo valor que aquel que se realiza en el mercado laboral convencional, por lo que se considera como una aportación económica al matrimonio o concubinato. Así, cuando se reclame una compensación económica, las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta que, al tratarse de una controversia de índole familiar, el principio dispositivo se ve matizado, pues las disposiciones que rigen esta materia son de orden público. Por lo tanto, para la consecución de la protección familiar y de los derechos involucrados en sus controversias, las personas operadoras jurídicas tienen facultades especiales como la oficiosidad, entendida como la facultad de actuar sin que sea solicitada su intervención, o la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja de forma amplia. Asimismo, una de las características del proceso familiar es la ausencia de excesivas formalidades, en tanto que no se requiere algún requisito especial para acudir ante la persona juzgadora cuando se ejerza alguna acción. Bajo este supuesto, bastaría que las partes expongan los hechos que, a su juicio, describan la situación que padecen o les afecta y que la persona juzgadora tenga una obligación oficiosa para identificar si el contexto de un conflicto familiar da cuenta de afectaciones a los derechos humanos de las personas, particularmente por razones de género o de minoría de edad, así como reconocer los derechos afectados o advertir necesidades de protección que deban ser cubiertas o las pretensiones que no fueron debidamente formuladas. Por ende, cuando se solicite una compensación económica, la narración minuciosa y pormenorizada de cada uno de los hechos constitutivos de su acción, en donde se detallen los tiempos de dedicación, las actividades realizadas, el grado de dedicación o los costos de oportunidad generados, no es un requisito exigible para probar la dedicación preponderante a las labores del hogar de la persona solicitante.
En estos casos resulta suficiente con advertir la esencia de la petición de la parte actora en donde indique que desempeñó el rol de cuidado o que realizó las labores domésticas durante el matrimonio para proceder al estudio de su petición, a partir de las pruebas aportadas por la parte solicitante y de aquellas de las que se allegue la persona juzgadora para mejor proveer. Primera sala. 2 de 5. Registro digital, 202-9368. Tipo, jurisprudencia. Compensación económica por disolución del matrimonio o del concubinato. Tiene derecho a reclamarla quien se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado familiar, con independencia de su género. Hechos. En un juicio familiar un hombre solicitó a su exconcubina el pago de una pensión alimenticia compensatoria y de una compensación económica por el trabajo que desempeñó en la casa y en el cuidado de sus hijos durante la relación. En primera y en segunda instancia se negó la solicitud con el argumento de que la parte demandante no demostró que carecía de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas ni que el desempeño de dichas actividades fuera su principal ocupación durante el concubinato. Inconforme, la parte demandante promovió un juicio de amparo directo en el que argumentó que el artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato era discriminatorio, pues impedía que el hombre accediera a una compensación económica bajo el estereotipo de género de que únicamente podía ser proveedor económico y no alguien que también podía dedicarse a las labores del hogar y de crianza. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y sostuvo que el artículo no era discriminatorio por razón de género porque ambos concubinos podían solicitar una compensación económica. El señor combatió esta decisión en un recurso de revisión que correspondió conocer a esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El artículo 342-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato es constitucional al establecer que cualquier cónyuge podrá demandar al otro una compensación de hasta el 50% del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, siempre que se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes y que la parte demandante se haya dedicado preponderantemente al hogar o al cuidado de la familia, pues no excluye a los hombres de solicitar una compensación cuando asuman las cargas de trabajo del hogar y cuidado de la familia en mayor medida. Justificación. Ante el reconocimiento del papel que juega el lenguaje en la garantía del derecho a la igualdad de género y en la erradicación de estereotipos, el lenguaje neutro empleado en el artículo citado en la frase cualquier cónyuge podrá demandar al otro permite concluir que tanto el hombre como la mujer pueden acceder en condiciones de igualdad a una compensación económica. Además, esta elección lingüística evita la reproducción de estereotipos sobre las labores tradicionalmente asociadas a cada género dentro del hogar y reconoce que las dinámicas familiares están cambiando hacia una participación equitativa de sus integrantes, por lo que el reparto de las funciones es diverso y varía ampliamente en función de los acuerdos y de las circunstancias particulares de cada núcleo. El precepto mencionado reconoce el derecho a solicitar una compensación económica a cualquiera de los cónyuges o concubinos, sin asumir a partir de estereotipos de género que la mujer desempeñó las labores del hogar y la crianza legitimándola como la única apta para solicitarla y que el hombre fue el único proveedor económico durante la relación y, por ende, el único obligado a pagarla. El otorgamiento de esta compensación no depende del género de quien la solicita, sino de que se demuestre que quien asumió las cargas del hogar y del cuidado durante el matrimonio o concubinato quedó en desventaja económica y patrimonial al término de la relación por no haberse podido dedicar a un trabajo remunerado de la misma manera que lo hizo su pareja. Primera sala. 3 de 5. Registro digital, 202-9376. Tipo, jurisprudencia. Cosa juzgada material o refleja. No se actualiza en un juicio de pérdida de patria potestad cuando previamente se dictó sentencia absolutoria en un proceso penal derivado de los mismos hechos. Hechos. Una señora demandó la pérdida de patria potestad de su entonces cónyuge respecto de su hija. Relató que el demandado había cometido violencia familiar y que había abusado sexualmente de la niña. Simultáneamente, la señora presentó una denuncia penal en contra del señor por el abuso sexual alegado. Después de un juicio de amparo, la sala familiar revocó la sentencia de primera instancia en la que se había condenado al demandado a la pérdida de la patria potestad. Inconforme, la señora promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que no se había ponderado el grave peligro en el que se situaba a la niña al convivir con su progenitor. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, entre otras razones,
Porque el punto de controversia sobre el abuso sexual constituía cosa juzgada refleja debido a que en la vía penal se había absuelto al demandado por los mismos hechos. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. En un juicio de pérdida de patria potestad no se actualiza la cosa juzgada material o refleja cuando previamente se dictó sentencia absolutoria en un proceso penal respecto de los mismos hechos. Justificación. El objeto del proceso penal resuelto no es conexo con el tramitado en la controversia familiar, ya que, si bien ambos procedimientos están vinculados en cierta medida, pues se alegan los mismos hechos, no tienen una relación sustancial de interdependencia que pueda dar lugar a fallos contradictorios. Esto deriva de que, en primer lugar, el proceso penal y el civil tienen objetos diferentes. Mientras que el objeto del proceso penal consiste en analizar la culpabilidad de la persona acusada en torno a un hecho o conducta concreta con el fin de determinar su responsabilidad y tutelar determinados bienes jurídicos. En el proceso civil, la privación de la patria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma y está orientada a la protección de niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, el estándar probatorio aplicable en cada caso también es diferente. En el proceso penal, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y debe acreditarse la responsabilidad de la persona acusada más allá de toda duda razonable. En cambio, en el proceso para ventilar la pérdida de patria potestad debe aplicarse la suplencia de la queja deficiente y la valoración de pruebas a partir del principio de interés superior de la infancia con un estándar de prueba diferenciado. Por lo tanto, dado que el propósito del proceso civil no es determinar la plena responsabilidad penal, sino garantizar el derecho de la niñez a ser protegida en sus derechos, no se actualiza la cosa juzgada material o refleja en el proceso civil ante lo previamente dictado en una sentencia de un proceso penal derivado de los mismos hechos. Primera Sala. 4 de 5. Registro digital, 202-9362. Tipo, aislada. Acción de contradicción de paternidad. El cómputo del plazo para ejercerla cuando se aduce conocer el verdadero vínculo biológico una vez cumplida la mayoría de edad, debe computarse a partir de que la persona promovente tuvo noticia de dicho origen. Legislación del Estado de Aguascalientes. Hechos. En el acta de nacimiento de una persona menor de edad se asentaron como padres a sus abuelos maternos. A los 33 años solicitó el reconocimiento de paternidad de sus padres biológicos. Al emitir sentencia, el órgano jurisdiccional recondujo la acción a la de contradicción de paternidad prevista por el artículo 400 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y la declaró prescrita, toda vez que conforme al citado precepto, transcurrió el plazo de 4 años para ejercerla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo para ejercer la acción de contradicción de paternidad cuando se aduce conocer el verdadero vínculo biológico una vez cumplida la mayoría de edad, debe computarse a partir de que la persona promovente tuvo noticia de dicho origen. Justificación. Los artículos 399 y 400 del Código Civil del Estado de Aguascalientes establecen que para contradecir el reconocimiento de paternidad, el hijo en su minoría de edad podrá hacerlo cuando cumpla la mayoría de edad, en el plazo de 4 años. El Poder Legislativo al expedir el referido precepto 400 fue omiso en prever una hipótesis relativa a cuando la persona reconocida menor de edad tuviera noticia de su verdadero origen biológico con posterioridad a la mayoría de edad, lo cual restringe su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, al no fijar un plazo para que pueda ejercer la acción de contradicción de paternidad a partir de que tenga conocimiento de dicho vínculo biológico. De ahí que debe realizarse una interpretación conforme de esa disposición para concluir en los términos señalados. Tercer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 5 de 5. Registro digital, 202-9410. Tipo, aislada. Sociedad conyugal. Los efectos que el artículo 444 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358 establece sobre los bienes que la integran, deben durar hasta que se acredite que uno de los cónyuges sostiene una relación de concubinato con otra persona por más de 2 años. Hechos. En un juicio ordinario civil, la persona actora, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de su esposo, reclamó la nulidad de una escritura pública que ampara el contrato de compraventa de un inmueble, bajo el argumento de que no dio su consentimiento al vendedor, difunto cónyuge, al estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal. La persona demandada, quien compró el bien y con quien el finado hizo vida en común,
dijo que no era necesario dicho consentimiento, pues conforme al artículo 444 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, los efectos de la sociedad conyugal habían cesado entre los consortes, ya que el vendedor abandonó el domicilio conyugal antes de la compraventa. Se resolvió que no quedó acreditada la cesación de la sociedad conyugal, por lo que sí se necesitaba el consentimiento de la esposa para realizar la venta del bien inmueble en controversia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los efectos que el citado artículo establece sobre los bienes que integran la sociedad conyugal deben durar hasta que se acredite que uno de los cónyuges sostiene una relación de concubinato con otra persona por más de 2 años. Justificación. El referido artículo 444 prevé una sanción contra el consorte que abandona el domicilio conyugal, consistente en que harán cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan y no podrá empezar de nuevo, sino por convenio expreso. Dicha sanción no puede prolongarse indefinidamente, sino que cesará después de 2 años que el cónyuge sostenga una relación de concubinato conforme al artículo 494 bis del propio Código. Ello es así, pues el diverso precepto 450 bis establece que si durante la relación de concubinato, el concubinario o concubina adquieren en propiedad un bien para el beneficio y uso de la familia, se entenderá como la formación y administración de un patrimonio común, por lo que se sujetará a las mismas disposiciones establecidas para el régimen de sociedad conyugal. En ese sentido, cuando quede plenamente acreditado que alguno de los consortes ha vivido en concubinato con otra persona por más de 2 años, no le es aplicable la sanción prevista en el mencionado artículo 444, por lo que si después de ese lapso adquiere un bien para el uso de la familia, este pasará a formar parte del patrimonio común del concubinato y no de la sociedad conyugal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.